Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 23 minutos y es momento de recibir a nuestro primer invitado de este día en nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros el analista político Mauro Andino, nos acompaña vía telemática. Mauro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Belkis. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para toda la audiencia. Gracias, Mauro. Continuamos en este espacio hablando acerca de la consulta popular y referendo 2025 que se nos viene, está ya a la vuelta de la esquina y he querido un poco tener como antecedente a esta entrevista, esta información de la que daba cuenta que publicaba el portal Primicias respecto de la crisis en el sistema de salud, porque uno de los aspectos que ha llamado la atención en estos últimos días ha sido, diría yo, el pronunciamiento del presidente de la República respecto de qué va a pasar ante una eventual asamblea constituyente que busca reformar la Constitución respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al cual se pretendería quitar esta atribución de dotar del servicio de salud para que esto esté centralizado, digamos, en manos del Ministerio de Salud como tal, del Sistema Nacional de Salud Pública. ¿Y cómo entender aquello cuando tenemos este contexto, este antecedente de lo que ahora mismo pasa en la red pública de salud con el desabastecimiento de medicinas, por ejemplo, Mauro? Lo primero, creo que hay que decirle a la gente que el presidente de la República oculta sus verdaderas intenciones respecto del contenido de su proyecto de constitución. Si es que el presidente de la República fuera verdaderamente transparente, le diría al pueblo ecuatoriano, con la debida antelación, cuáles son los lineamientos básicos fundamentales que contendría su proyecto de constitución. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, él ha señalado en distintos espacios que él informará al pueblo ecuatoriano los aspectos centrales de su proyecto de constitución una vez que se lleve a cabo la elección del 16 de noviembre. Es decir, quiere un cheque en blanco, un voto a ciegas, un salto al abismo sin paracaídas. En la práctica es como si es que a usted, Belkis, o a cualquier ciudadano, un médico le dijera que le va a intervenir quirúrgicamente y luego de intervenirle quirúrgicamente le va a avisar qué es lo que tiene, qué le ha puesto, qué le ha sacado, qué le ha cambiado y cuál es el diagnóstico que usted ha tenido, no antes de intervenirle quirúrgicamente. Y esto evidentemente no puede funcionar de esta manera. En el hecho de pretender construir una nueva constitución, se debe actuar de forma absolutamente responsable y rigurosa. Pero en medio de esa incertidumbre y de ese ocultamiento de información, van saliendo pistas que develan las verdaderas intenciones del gobierno nacional. Y ¿Cuáles son estas verdaderas intenciones, Mauro? una de ellas, el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando el presidente de la República dice, muy suelto de huesos, muy orondo, dice que habría que privar a los afiliados y a los jubilados de la prestación del servicio de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que eso pase a manos del Ministerio de Salud Pública. Cuando es el mismo Ministerio de Salud Pública el que ha sido sujeto de un recorte de más de 1.300 millones de dólares en diciembre del año pasado. ¿Por parte de quién? Por parte del propio gobierno nacional. Ese Ministerio de Salud que ni siquiera tiene para cubrir las 3 comidas diarias a pacientes, a médicos, a enfermeras y tienen que recurrir a bancos de alimentos. Ese mismo Ministerio de Salud que ni siquiera tiene para comprar cánulas, para evitar que bebés recién nacidos mueran en los hospitales por falta de atención oportuna. El mismo Ministerio de Salud que tiene represadas miles de cirugías que no pueden atenderse, evacuarse, porque simple y sencillamente no tienen los insumos, las herramientas necesarias para que los médicos, los especialistas puedan intervenir quirúrgicamente a los pacientes. Es decir, quiere de alguna manera y en sentido práctico precarizar el servicio de salud
para los afiliados y los jubilados en un sistema que está colapsado, no por culpa de la Constitución, y cierro con esta idea. La Constitución no tiene la culpa del recorte de más de 1.300 millones de dólares, sino que es culpa de la pésima gestión del gobierno nacional y de las propias decisiones políticas del presidente de la República. A ese Ministerio de Salud quebrado, colapsado, quiere trasladar a los jubilados y a los afiliados del IES para que reciban atención médica. Mauro, de manera evidentemente escueta, el presidente de la República en estas apariciones en medios de comunicación y otras apariciones públicas ha manifestado esta intención de que se redacte una constitución más simple y eficiente, según dice, de apenas 180 artículos con mejoras en justicia y reducción de asambleístas. A la constitución actual, a la constitución vigente, se la ha calificado de múltiples maneras. Dicen que es una constitución garantista de criminales y me parece a mí que es importante hacer un análisis mucho más profundo, serio y responsable respecto de esto que se dice, porque ¿cómo es que se evidencia esta afirmación que se hace desde el gobierno nacional? Algunas consideraciones al respecto. Primero, la retórica clásica, ya cansina del gobierno nacional y de varios de los voceros afines al régimen que están promoviendo el sí en la consulta popular, radica en que supuestamente la Constitución es prodelincuencial y que no permite atacar al crimen organizado. Yo pregunto, hace algunos días atrás fuimos testigos del bombardeo del sector de Buenos Aires por parte de las Fuerzas Armadas. Si es que la Constitución es prodelincuencial y no les permite actuar, ¿cómo entonces pudimos observar que en este caso puntual sí actuaron, sí lo hicieron? Y que todo el país fue testigo de un espectáculo mediático impactante de corte hollywoodense, al más puro estilo de las películas de Hollywood, en el que se bombardeaba el sector de Buenos Aires, y ahí nadie dijo, pues por parte del régimen, que la Constitución les impedía actuar, que la Constitución no les permitía operar, no les permitía enfrentar a las economías ilícitas y a las organizaciones criminales. La práctica y la verdad absoluta es que la Constitución sí permite actuar en frente del crimen organizado y que debajo de la Constitución hay instrumentos normativos, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Seguridad Integral, la Ley de Seguridad del Estado, que sí permiten a la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, actuar en contra de las organizaciones criminales. Y es falso que la Constitución supuestamente proteja a los criminales. Yo le quisiera, si tuviera la oportunidad, emplazarle, señalarle al propio presidente de la República y a los voceros que promueven el sí, que especifiquen concretamente cuál es el artículo o los artículos que supuestamente protegen a los delincuentes y no permiten actuar a la fuerza pública. ¿Cuál es el artículo específico de la Constitución que impide que la fuerza pública pueda actuar? Y no van a tener respuesta porque simple y sencillamente no existe una sola disposición al respecto. Y algo adicional, el gobierno ha sido muy hábil en instalar mitos de que la Constitución es muy débil contra los delincuentes porque dizque no los sanciona como debería. Esto es engañar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque una Constitución no sanciona, no impone sanciones penales, no impone condenas, no impone penas privativas de la libertad. Ninguna Constitución en el mundo hace eso. Para eso están las leyes penales. En nuestro caso, el Código Orgánico Integral Penal, que dicho sea de paso, desde el año 2014 hasta la actualidad, ha sido reformado 2 veces en promedio por cada año, y cada una de esas reformas han sido emprendidas para tipificar sanciones más drásticas, más rigurosas e imponer condenas más duras
en contra de quienes cometen delitos penales. Pero eso se incorpora en el COIP, no en la Ujú. Constitución. En la Constitución no vamos a encontrar que se sanciona con tanto tiempo de privación de libertad a quien se roba un celular o con tanto tiempo de privación de libertad a quien comete un delito de narcotráfico, de sicariato, porque eso no va en la Constitución. Eso es antitécnico. Y si es que alguien cree que en una nueva Constitución supuestamente esto va a ser así, le están engañando, le están mintiendo, porque eso jurídicamente, técnicamente, no funciona de esa manera. Mauro, ¿es posible pensar bueno, en una asamblea constituyente que redacte una constitución que vulnere derechos ya previamente adquiridos? Y pregunto esto porque el Ecuador es suscriptor de tratados, convenios internacionales. Entiendo que hay derechos específicos que están tutelados en instrumentos internacionales, valga decirlo. ¿Es tan fácil pensar que se puede modificar la constitución al punto de ser así regresiva en derechos como se advierte? Lamentablemente es una posibilidad real, Belkis, al punto, y con esto respondo la otra parte de la pregunta que me quedó pendiente Ajá. de responder. Cuando usted me decía, Belkis, ¿qué tan cierto es esto de que se pueda redactar una constitución de 180 artículos? Bueno, si es que uno revisa el actual texto constitucional, al menos los primeros 100 artículos de la Constitución se refieren a principios y derechos constitucionales. Y si es que la aspiración del presidente Noboa, que él la ha confesado abiertamente, es tener una constitución de 180 artículos, como si escribir una constitución fuera una cuestión contable, de suma y resta, mutilo por acá, recorto por acá y me queda ya un texto cortito para no tener que leer tanto y le Como si dejamos fuera en meramente 180. cuantitativo. Exacto, como si escribir una constitución fuera un tema meramente cuantitativo, matemático, contable, de decir, no, está mucho que sea 444, entonces más bien dejémosle solo en 180. Bueno, si solo los 100 primeros artículos de la Constitución, cuando uno revisa la Carta Fundamental vigente, son de derechos y de principios constitucionales, bueno, entonces ahí sí uno se puede imaginar que lo que buscarán es recortar derechos de la gente, restringir, retrotraer a épocas pasadas derechos que hoy están vigentes, pero que en el pasado no existían o que no eran tan amplios como hoy nuestra constitución ventajosamente sí los reconoce. ¿Por qué? Porque si de 180 que él quiere dejar en la actualidad, al menos los 100 primeros artículos son de principios y de derechos, yo me pregunto dónde irán a colocar y dónde irán a escribir la parte orgánica de la Constitución, que se refiere precisamente al diseño institucional del Estado, a la arquitectura y al funcionamiento de cada una, valga la redundancia, de las funciones del Estado, las tareas que cada una tiene que realizar, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo lo tiene que hacer, la distribución del poder político para que cada órgano sepa lo que debe hacer según lo manda, lo ordena la Constitución de la República. Entonces, el objetivo de fondo, y por eso es que creo también hay mucha opacidad en el discurso del presidente Noboa y no se devela, no cuenta todo lo que quiere hacer, es porque lo que en verdad buscan sería antipopular a la gente. Pero nos dio una pista también en la entrevista con Fernando del Rincón de CNN, Ujú. cuando él dijo que lo que buscaría es, de alguna manera, intento parafrasear, modernizar, regular, mejorar las reglas que existen entre empleador y trabajador. Y ahí me parece que entre líneas lo que quiso decir es que busca flexibilizar, por ejemplo, las relaciones obrero-patronales, regresar a la flexibilización laboral, regresar a la intermediación, al, la tercerización laboral, al contrato por horas, que han sido viejas aspiraciones y deseos de los grandes sectores empresariales, empezando por el propio presidente de la República, que el año pasado ya pretendió incorporar el contrato por horas
y más del 65% de ecuatorianos le dijimos no, porque eso vulneraba los derechos de los trabajadores, perjudicaba la estabilidad de los trabajadores, provocaba que migre los trabajadores que tienen contrato indefinido a una forma no contractual, sino precarizante de explotación de los trabajadores. Y creo que hacia eso apuntan y lamentablemente con una constituyente sí podrán tomar decisiones que sean regresivas en materia de derechos, no solo para los trabajadores, sino también pongamos otros casos que usted también debe haber escuchado, Belkis, en una entrevista el periodista Carlos Vera con un abogado guayaquileño, decían abiertamente que la educación pública universitaria no debería ser gratuita y que solo debería ser gratuita hasta el colegio y que la universidad pública sí debería tener un costo, como sucedía hasta la época en que muchos de nosotros estudiamos en universidad pública. Yo estudié en universidad pública y en mi época teníamos que pagar los aranceles, teníamos que pagar matrícula para acceder a la universidad pública, pagábamos derechos de exámenes, pagábamos aranceles, incluso hasta por el papel universitario, por una serie de cuestiones más. Es decir, se quiere regresar a esas épocas que costaron tanto alcanzar estos derechos que son conquistas vigentes de la Constitución del 2008. Brevemente, Mauro, me queda un par de minutos apenas. Hemos abordado lo que tiene que ver con la salud, educación también recientemente. Quiero enfocarme una vez más en el tema de justicia porque tenemos interacción de la audiencia, posturas a favor y en contra como es legítimo, pero hay quien dice, por ejemplo, derechos de los delincuentes, años sin sentencias, y ahí me parece que no se comprende o no se termina de entender que el sistema de justicia de nuestro país nos ha quedado realmente en deuda a lo largo del tiempo y no precisamente por lo que señale en estos momentos la Constitución, sino porque hablamos de casos de corrupción, de mafias enquistadas en el propio sistema de salud que debe ser corregido y sobre lo cual debe de haber una reforma integral y profunda. Belkis, la gente tiene que tener la suficiente claridad sobre lo siguiente. Si hay un caso en que un delincuente es reincidente y comete un delito execrable y ya está en manos de la justicia, y si es que no le dictan prisión preventiva, no es por culpa de la Constitución, por Correcto. favor, entendamos eso. No es por culpa ni siquiera de la legislación secundaria como el Código Orgánico Integral Penal. Es culpa de un sistema de justicia y concretamente de un mal operador de justicia, de un mal juez o de un mal fiscal que están corrompidos y que no se atreven a aplicar la ley y la propia Constitución en la forma que estos instrumentos normativos disponen. ¿Por qué? Porque si es que hay alguien que comete un delito execrable, incluso aunque no sea reincidente, y esto lo ha dicho la propia Corte Constitucional en sus fallos, si es que hay alguien que comete un delito de narcotráfico, de terrorismo, un delito de violación, de secuestro, un delito de asesinato, de femicidio, de violación, indudablemente, si es que hay los elementos suficientes, los indicios que hacen presumir, que hacen tener muchas certezas de que ese individuo es el responsable del cometimiento de ese delito y que además hay serios indicios de que probablemente se dará la fuga, de que obstruirá la justicia, de que no colaborará, de que no comparecerá ante la justicia, pero por supuesto que hay que dictarle prisión preventiva y eso prevé el Código Orgánico Integral Penal y prevé en los propios fallos de la Corte Constitucional. Sin embargo, si no se lo hace, no es culpa de la Constitución, no es culpa de la herramienta, es culpa de quien usa de forma arbitraria, corrupta, abusiva, desnaturalizando la herramienta, es decir, del operador de justicia. Y pongamos un caso que esté en boga. ¿Qué sucedió con el presunto terrorista que puso los explosivos en la bahía de Guayaquil en el mes de junio? Hubo todos los elementos de convicción, todos los indicios, las cámaras de videovigilancia entregaron los videos
que demostraban que este individuo puso los explosivos en la bahía. Se demostró que se movilizó en el vehículo, que las cámaras demostraban. Llegaron al domicilio de este individuo en la isla Trinitaria, allanaron el domicilio, le detuvieron, pasó privado de la libertad 30 días. ¿Y qué hizo Fiscalía, Belkis? A pesar de la abundante evidencia de los indicios y elementos de convicción, Fiscalía dijo que no había lo Lo suficiente acusó. como para, como para formularle cargos Ujú, y pedir, por supuesto, que se dicte prisión ujú. preventiva. Y se archivó la denuncia, se archivó la investigación, perdón, se archivó la investigación. Bueno, eso no es culpa de la Constitución, eso no es culpa del Código Orgánico Integral Penal, eso es culpa de los malos operadores de justicia, fiscales o jueces que no aplican la Constitución y la ley, o porque están corrompidos o porque están amenazados por el crimen organizado. Mauro, interesante charla, importantes estos aportes que permiten clarificar algunos temas y desmitificar también otros tantos de esta narrativa que se instaura en el día a día a propósito de esta coyuntura. Quiero agradecerte esta mañana por habernos acompañado hoy en este espacio. Muchas gracias, Belkis, y siempre a las órdenes. Abrazo enorme. Lo propio también ha estado con nosotros Mauro Andino, él es abogado, analista político en este diálogo a propósito de los temas inherentes a la próxima consulta popular y referéndum 2025 que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre. Son las 7 de la mañana con 44 minutos, amigos.